Bueno, vamos a comenzar una práctica que va a tratar sobre la administración de grupos. Hasta ahora lo que hemos visto son usuarios y lo más que hemos hecho con algún grupo es como, por ejemplo, convertir a un usuario en administrador. ¿Qué hemos hecho para hacer esto? Pues simplemente coger un usuario con permisos normales y incluirlo dentro del grupo de administradores de dominio. Para ver los usuarios que tenemos definidos ahora en el dominio, simplemente vamos a herramientas administrativas y usuarios y equipos Directive Directory. Y aquí podemos ver los usuarios y grupos que se definen por defecto en Windows 2008 Server. Esta pantalla alguna vez se las he enseñado ya yo en clase, pero bueno, que sepan que está por aquí alguna información de interés. Podemos volver a ella en cualquier otro momento. Para nuestra práctica o para lo que nos interesa trabajar hoy, vamos a crear una unidad organizativa. Ya yo este trabajo lo tengo hecho, práctica 4, y en esta unidad organizativa vamos a incluir 3 usuarios, ¿vale? Paco, Jenny y vos. En anteriores prácticas hemos creado a lo mejor otra unidad organizativa para incluir los usuarios, ¿vale? Esto lo pueden ver como quieran. También pueden crearse una unidad organizativa para incluir los grupos y tener los usuarios y los grupos diferenciados por unidades organizativas. Todo es cuestión de organizarse. Siempre que tú organices o decidas una organización para la empresa o para resolver cualquier problema, tienes que hacer una documentación donde indiques por qué lo haces o por qué crees que necesitas hacerlo, ¿vale? Sobre todo si son decisiones que pueden afectar al futuro de la empresa. Si en algún momento queremos modificar o mover un usuario, ya sabemos que simplemente con un botón derecho sobre el usuario o sobre la unidad organizativa le das a mover y lo puedes mover dentro del árbol del Active Directory. Ahora bien, si tú coges un usuario que tenías dentro de una unidad organizativa donde ya has definido algún tipo de directiva y lo mueves a otra unidad organizativa, esas directivas no la acompañan. Así que hay que tener cuidado cuando tú mueves a un usuario de un sitio a otro. Nosotros en nuestras prácticas, pues evidentemente lo que nos puede afectar es muy poco porque no estamos trabajando en la vida real. Pero si tú a un usuario que a lo mejor tiene algunos permisos cerrados, coges y lo mueves a otro sitio donde esas directivas no tienen efecto, pues puedes tener un problema en tu empresa. Vamos a crear ahora un grupo, ¿vale? Las formas para crear un grupo las puedes hacer simplemente pinchando aquí en este icono, ¿vale? Y otra forma para hacerlo es nuevo grupo. Cuando tú vas a definir un grupo, primero tienes que tener cierta información. No solo te va a valer el nombre, sino para qué lo vas a utilizar y a quién vas a poner dentro, o inicialmente a qué personas o grupos está orientado. Los grupos también pueden contener otros grupos, pero bueno, no vamos a liar más la pérdida. Vamos a seleccionar un nombre para nuestro grupo. Grupo A. Bueno, vale. Hemos seleccionado un nombre y hemos puesto un nombre, pero resulta que aquí nos hacen una serie de cuestiones, una serie de preguntas que tenemos que contestar. Por defecto, el ámbito del grupo va a ser global y el tipo de grupo va a ser seguridad. Claro, y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué significa? Pues vamos a explicar esto con una sencilla diapositiva, ¿vale? Tipos de grupo. Vamos a distinguir dos tipos de grupos. Grupos de seguridad que se pueden utilizar para asignar derechos y permisos de usuario a grupos de usuarios y equipos. Estos grupos también tienen funciones de grupos de distribución, es decir, con un grupo de seguridad tú también puedes enviar correos electrónicos, ¿vale? Igual que ocurre con los grupos de distribución. En el caso de los grupos de distribución, simplemente se utilizan como aplicaciones de correo electrónico, por ejemplo Microsoft Exchange para el envío de mensajes. Los grupos de distribución no tienen habilidades de seguridad, es decir, no pueden utilizarse para asignar permisos, ¿vale? O sea que, en definitiva, nuestro gran trabajo va a centrarse sobre todo en grupos de seguridad, ¿vale? Porque si tú con los grupos de seguridad puedes hacer las mismas funciones que el grupo de distribución, bueno, pues te ahorras el trabajo creándote los grupos de distribución, a menos que sea una justificación clara. Los ámbitos de grupo
determinan si el grupo comprende a varios dominios o se limita a uno solo, es decir, se identifica desde dónde y hacia dónde pueden trabajar los grupos. Es decir, primero, quiénes son mis miembros, es decir, a quiénes puedo agregar, ¿vale? Y sobre todo desde qué dominio puedo agregarlos. Los dominios en los que yo puedo utilizar ese grupo, es decir, no solo es quiénes están dentro, sino dónde lo puedo utilizar, y si puedo agregar a mi grupo otros grupos de otros dominios. Esto parece un poco raro, pero es fácil de ver si tenemos los dibujos, las imágenes adecuadas. En el caso del grupo global, se determina, se llena con miembros que pertenecen a un mismo dominio, ¿vale? Pueden ser recursos, pueden ser usuarios, pueden ser grupos del mismo dominio, ¿vale? Del propio dominio, que se pueden utilizar en el resto de dominios, es decir, en la jerarquía de dominios. Para ello vamos a este ejemplo que se ve bastante más claro en la primera parte. Vemos cómo definimos un grupo global. Podemos meter ahí a distintos miembros solo de mi dominio, ¿vale? Y se le van a otorgar permisos a otros elementos de la estructura, ¿vale? Con respecto al grupo local de dominio, el grupo local de dominio se utiliza, es un grupo que puede contener grupos y usuarios de cualquier dominio y solo para asignar derechos y permisos sobre mi propio dominio. Es decir, vamos a las imágenes, yo tengo elementos de los miembros que van a componer mi grupo van a ser elementos de cualquier parte de mi jerarquía, pero los permisos que yo le voy a otorgar puntualmente van a ser de mi dominio particular. Es decir, vale, tú puedes estar en este dominio definido, pero los permisos que te voy a otorgar van a ser solo sobre mi dominio. Y los grupos universales es la unión de ambos conceptos, es decir, tanto usuarios de cualquier parte con recursos de cualquier parte, es decir, esto, ¿vale? Son más complejos de elaborar y, bueno, evidentemente si tú tienes que validar un usuario que pertenece a un dominio y después buscar un recurso que está en otro sitio de otro dominio dentro de mi estructura jerárquica, pues cada vez será más lento la conexión o el uso de los mismos. Normalmente el uso para los grupos globales se está derivando a cuentas de usuario de su dominio y que tienen las mismas necesidades de acceso a los recursos tanto de mi dominio como de cualquier otra parte del bosque. En general, cuando tú vas a tablas rápidas de resumen sobre qué son los ámbitos de grupo, en muchas de ellas tienen la información que podemos ver aquí. Es decir, que un usuario, que los grupos globales solo van a contener usuarios y grupos distintos a recursos. Es decir, no vamos a incluir recursos, sino simplemente vamos a utilizar usuarios y grupos. En el caso de grupo local de dominio, se suele asignar para recursos, ¿vale? Esto no es simplemente, dice, bueno, has hecho una simplificación muy grande, no. Básicamente, esto atiende a una cosa que se llama las metodologías, ¿vale? Las metodologías que Microsoft propone son las estrategias de grupo, es decir, cómo van a trabajar los grupos. Bueno, existen distintos tipos de estrategias. Nosotros no vamos a ver todas las estrategias, solo vamos a utilizar una de ellas. Pero no significa ni que las otras sean peores ni nada, sino cada estrategia se ajusta mejor a una estructura, a una jerarquía. La más recomendada es la GDLP, ¿vale? Normalmente se utiliza cuando está formado por uno o varios dominios en las que se puede agregar nuevos dominios. Las ventajas de este modelo es la flexibilidad, es decir, si tú utilizas esta estrategia, esta estructura, tus dominios van a ser más flexibles, es decir, tienes que pensar en el futuro la posibilidad de incrementar o de añadir nuevos miembros. Y los propietarios de los recursos necesitan menos acceso al Active Directory para proteger de forma flexible sus recursos.
Una desventaja de este modelo es que al tratarse de distintos niveles puede ser más complejo administrarlo, pero a la larga tiene unas ventajas claras, ¿vale? Vamos a dejar un poco la teoría y vamos a hacer algo más práctico, donde vamos a poner ejemplos de AGDLP. Y volviendo a donde nos hemos quedado con respecto al grupo A, vamos a ver que por defecto nos crea un grupo global y de tipo seguridad, ¿vale? Lo agregamos y vamos a ver quiénes son miembros de este grupo. Vamos a ir añadiendo miembros y en este caso vamos a añadir, bueno, tú puedes ir aquí a avanzadas y puedes determinar, buscar ahora todos, ¿vale? Pero yo voy a intentar utilizar simplemente a los que hemos definido aquí. Me falta por aceptar, ¿vale? Y los añado. Ya están, ya son miembros. Vamos a comprobar que vos pertenece a grupo A, ¿vale? Muy bien, pues ya está, ya hemos creado un grupo de seguridad de lo global. Bueno, ahora tenemos un grupo de seguridad, ¿vale? De carácter global, y simplemente lo que vamos a intentar es crear o tener algún tipo de recurso que nos pueda hacer falta. Bueno, para el recurso lo que vamos a utilizar es una carpeta compartida, es decir, una carpeta que cualquier usuario de mi dominio pueda acceder a ella. Podríamos crearla en el disco C, pero bueno, por temas de seguridad no se suele hacer y porque no es un lugar adecuado. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a apagar nuestra máquina virtual, ¿vale? Yo la voy apagando y vamos a añadirle a la máquina virtual un nuevo disco virtualizado y sobre él vamos a trabajar el tema de las carpetas, ¿vale? Para ello vamos a la configuración, vamos a esperar que se apague el equipo en sí. Y cuando esté apagado vamos a ver la parte de configuración y el almacenamiento. Yo ya había creado uno, pero si quieren voy a borrarlo y voy a crear un nuevo. Vamos a agregar un nuevo aquí, disco duro, ¿vale? Crear nuevo disco y simplemente vamos a seguir todos los pasos, reservado dinámicamente. Son muchos teras, vamos a crear, no sé, disco 2 y 25 GB, un poco grande, vamos a ponerle, yo que sé, 8 GB. Vale, vamos a arrancar nuestra máquina, vamos a aceptar y volvemos a arrancar nuestro servidor. Y ahora lo que vamos a tener es un nuevo disco. Iríamos a la zona del disco y vamos a formatearlo. Evidentemente ahora mismo nuestro disco no está formateado. Voy a parar aquí y continuamos luego. Una vez arrancado el servidor, simplemente tenemos que ir al administrador del servidor y en el almacenamiento podemos ir al administrador de discos local, ¿vale? Para arrancar ya el disco ha detectado el disco que le acabo de añadir y simplemente me está pidiendo que, oye, es que este disco no tiene formato y esto hay que arreglarlo, pues nada. Vale. Primero le asignamos la tabla de particiones y luego lo que vamos a tener que hacer es formatearlo, ¿vale? Vale, nos va a pedir el tamaño, vale, la unidad, el sistema de archivos. Vamos a trabajar con el NTFS. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder terminar y trabajar algunos elementos que nos hacen falta. ¿Vale? Vale, formato rápido para no estar aquí mucho tiempo y finalizar. Vale, pues ahora mismo tenemos montada la unidad C y la deberíamos montar la unidad E. Vale. Bueno, le podemos cambiar el nombre o no, da igual, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues ya está. Aquí vamos a trabajar en equipo, vamos a ver esta carpeta, vamos a ver nuestra
medio vemos que no hay nada creado, y aquí lo que vamos a crear son carpetas compartidas, es decir, un lugar o una ubicación donde cualquier usuario de nuestra red, de nuestro dominio, perdón, pueda acceder a través de la red para compartir recursos. Para trabajar con la práctica, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar prácticas, ¿vale? En esta carpeta vamos a trabajar con los permisos. Y se preguntarán, ¿dónde podemos ver estos permisos? Bueno, para ver los permisos en Windows vamos a las opciones de la carpeta y en seguridad podemos ver qué grupos tienen permisos sobre esas carpetas. Esto, ¿quién lo ha definido? ¿Quién ha dicho que estos sean los grupos? Bueno, pues simplemente en el momento en el que tú formateas la unidad, pues a la unidad D se le especifican una serie de permisos y el resto de estos permisos se heredan hacia sus carpetas. Las carpetas que creamos nuevas tienen unos permisos definidos por defecto. Entre otras cosas tenemos el grupo de propietarios, el grupo de sistema, los administradores y usuarios. Y aquí en la parte inferior podemos ver qué permisos tienen y cuáles están denegados. El hecho de no estar marcados no indica que estén equivalente a decir que están denegados, ¿vale? Además, otro detalle a considerar es que las marcas, los checkbox que tienen aquí, están de un color gris. Cuando están de color gris, indican que los permisos son heredados. Cuando definamos nosotros mismos permisos de forma explícita, veremos que esos checks están de otro color. Bueno, para empezar, vamos a editar estos permisos y vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos todos. Vamos a quitarlos desde opciones avanzadas. ¿Por qué desde opciones avanzadas? Por dos razones. Estos permisos son permisos heredados y la forma de quitar permisos heredados es de esta forma. Ir aquí a avanzadas, opciones, editar, perdón. Y vamos a fijarnos en estos dos checkbox, ¿vale? Aquí tenemos dos enunciados. El primero de ellos nos indica que si vamos a heredar desde el padre algún tipo de información, vamos a decir que las quite, que quite toda la herencia que trae desde la unidad de... Y en el caso de tratarse de una carpeta intermedia, es decir, una carpeta que tiene hijos o bien otros objetos dentro, podemos decir que reemplace todos estos permisos hacia abajo, es decir, hacia sus herederos, o no, ¿vale? En este caso no nos va a afectar porque solo tenemos una carpeta y dentro no hemos definido nada, ¿vale? Además, vamos a ver sobre quiénes vamos a dar permiso. Para simplificar el modelo, nosotros vamos a utilizar usuarios del dominio, o sea, vamos a coger los permisos NTFS. Se llaman permisos NTFS porque están relacionados con el formateo que hemos hecho sobre la unidad, ¿vale? Si tenemos una unidad de disco que está formateada en FAT32, no vamos a encontrar permisos NTFS, tendrán los propios del sistema. Vamos a buscar usuarios de dominio y vamos a decirle que los usuarios del dominio, o sea, son usuarios que se han validado, que nosotros reconocemos, tengan permisos para modificar y nada más. No van a tener ni control total ni permisos especiales. Y vamos a agregarlo, ¿vale? Aceptar. Vemos ahora los cambios que hemos realizado, es decir, no hay permisos heredados, solo están los permisos de usuarios del dominio. Y aquí vemos que las opciones seleccionadas son modificar, lectura y ejecución, y son permisos explícitos, es decir, prácticas. Hemos quitado la herencia, hemos quitado todo lo que nos ha hecho falta y hemos dicho que todos los usuarios del dominio van a tener permisos, de este tipo de permisos. Vamos a aceptar. Dentro de esta carpeta vamos a crear otra nueva carpeta. La carpeta la vamos a llamar datos. ¿Por qué creamos o por qué vamos a utilizar esta estructura? Si vamos a crear cada vez que nosotros queramos quitar permisos heredados y definir nuestros propios permisos, en este caso los NTFS, queremos modificarlos, crearemos una carpeta intermedia que haga como de elemento de rotura, es decir, si voy aquí a las propiedades,
Aquí veremos en seguridad que se han heredado los permisos que yo ya he definido anteriormente en la carpeta anterior, usuarios de dominio. Vale. Esta carpeta datos la vamos a compartir en la red de tal forma que sea un recurso en la red, es decir, que sea un elemento donde los usuarios de mi dominio puedan albergar información. Como hemos especificado en la parte teórica, vamos a seguir la estrategia de grupo AGDLP. ¿Vale? Vamos a crear nuestras cuentas de usuario, vamos a crear unos grupos globales que los contienen. Estos grupos globales estarán dentro de grupos locales de dominio, y a esos grupos locales de dominio se les irá asignando los permisos. ¿Vale? Esta estrategia es bastante versátil, sobre todo si tu dominio va a crecer. Aplicando esta metodología a nuestra definición en el Active Directory, vamos a ver, tenemos un grupo global y dentro hemos incluido a los usuarios Jenny, Paco y Boss. ¿Vale? Boss tiene permisos de administración. ¿Vale? Vamos a crear un grupo de dominio local, DL, y va a ser un grupo para lectura. ¿Vale? Este grupo de lectura, como hemos dicho, le vamos a añadir algún miembro. En este caso va a ser el que estamos trabajando, el grupo A. Y con este grupo vamos a dar permisos de red. Los permisos de red vamos a otorgarlos dentro de la carpeta que vamos a crear datos. Este va a ser mi recurso en la red y vamos a utilizar un grupo de dominio local para establecerle los permisos. Los permisos en NTFS se hacen desde la pestaña seguridad y son una gran cantidad de permisos si se dan cuenta. Cuando tú vas a compartir permisos en la red, ¿vale? Utilizas la pestaña compartir, uso compartido avanzado, decimos que vamos a compartir la carpeta y después vamos a empezar a hablar de permisos. Si se dan cuenta, los permisos son muy pocos, solo tenemos 3 tipos de permisos. ¿Vale? Voy a quitar y voy a agregar a DL lectura. Y como mismo indica el nombre, voy a hacer solo opciones de lectura. ¿Vale? Si quisiera crear un grupo para escritura, tendría que ir aquí, por ejemplo, y crear un DL escritura. DL, por ejemplo. Tiene que ser de dominio local porque va a contener permisos. Y voy a ir aquí y los voy a agregar. ¿Vale? Permisos, agregamos, volvemos a seleccionar el DL, vamos a dar escritura. Y a escritura sí que le vamos a dar permiso para cambiar, mientras que para lectura sonora. Bueno, estos son los permisos de red. Ojo, no confundir nunca los permisos de red, que son mucho menos, a ver si así por el tema de la cantidad se quedan más, que los permisos NTFS. ¿Vale? Si en algún momento los permisos de uso de red y los permisos NTFS se contradicen, se aplica el más restrictivo, es decir, el que me restrinja más. Si se contradice, es decir, si hay uno que es muy abierto y otro que es más cerrado, el que controlará el cotarro va a ser el que cierra, el que establece los criterios más restrictivos. ¿Vale? No se olviden nunca de eso. Muchas veces, muchos problemas que tenemos a la hora de compartir o de establecer la seguridad es que no nos hemos dado cuenta que hay un criterio que se nos queda por ahí que es más restrictivo y no nos permite hacer lo que nosotros queramos. Muchas veces, y esto ocurre muy a menudo, hay que estar revisando qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa con un usuario concreto que no tiene permiso, bien en el grupo en el que se encuentra o bien en otras opciones. Cuando tú compartes la carpeta, se muestra este icono, ¿vale? Se muestra que es un recurso ya en la red compartido. También quería mostrarles desde los permisos de la red cómo se accede, por ejemplo. Si tú accedes a la carpeta desde esta forma, estás accediendo a través de la red. Cuando tú accedes con permisos NTFS, haces esto, e2./prácticas/datos. ¿Vale?
Desde esta forma accedes con los permisos de la unidad y desde esta forma, ¿vale?, accedes a los permisos de la red. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, yo con el administrador puedo llegar con mi usuario administrador puedo acceder a esta carpeta, ¿vale? Y podría incluso crear algo. Podría crear una nueva carpeta, ¿vale?, dentro de datos. Pero si voy por la red, no tendré permisos. Este es mi nombre de servidor. Y dentro de datos ni siquiera tengo permisos de lectura. ¿Por qué? Porque no pertenezco a ninguno de los grupos que tiene acceso a ese recurso, en este caso de la lectura o de la escritura. Si yo quisiera añadir, pues tendría que agregarme aquí de alguna forma para poder tener esos permisos. Bueno, claro, ocurre que vos, quiero que tenga permisos de administración, Jenny y Paco no tienen esos permisos y quiero diferenciar que vos pueda escribir y Jenny y Paco no puedan hacerlo. Para ello tendría que cambiar los grupos en los que me establezco. Vamos a cambiar primero el nombre de este grupo. Vamos a poner grupo sin permiso. ¿Vale? Vamos a mantener el nombre para que no se contradiga. Y de aquí voy a quitar ¿vale?, a vos. Miembros. No tengo agregado a vos ni a ninguno. Bueno, vamos a añadir pues añado a Jenny y a Paco, ¿vale? Y a vos le voy a crear un grupo que tiene que ser global, ojo, porque si no mantengo la metodología. Grupo con, y aquí le añado a estos permisos de escritura. Con permisos de escritura voy a agregar a vos. Vale. Vamos a comprobar que todo va bien. Vale, Jenny, Paco y vos. Vale. De la lectura tiene incluido a GSIN y de la escritura tiene incluido a GCOM. Ahora mismo puedo mantener la política de AGDLP, es decir, usuarios, ¿vale?, account, y dentro del grupo, ¿vale?, de carácter global, y dentro a su vez lo tengo dentro de un grupo de dominio local. ¿Vale? Comprobamos todas que estas conexiones son correctas. Miembros, GSIN, y escritura debería ser GCOM, ¿vale? Los miembros son los usuarios y estos son nuestros usuarios. Va. Ahora, sobre el recurso, voy a ir a comprobar que todo está correcto. Bueno, compartir, permiso de lectura y de la escritura. Bueno, vamos a ver qué ocurre con los distintos usuarios. Cambiar de usuario. Bueno, un consejo: si alguna vez están cambiando permisos un usuario de un grupo a otro y tienen la sesión de ese usuario abierta, puede que el cambio no sea efectivo, es decir, sea necesario cerrar la sesión y volver a abrirla. Por ejemplo, vamos a empezar a probar con el usuario Jenny. Bueno, para comprobar los permisos NTFS, simplemente podemos ir a equipo, vamos al volumen, vamos a práctica, podemos ir a datos e incluso podríamos escribir algo, ¿vale?
eso desde permisos en NTFS. Claro, para comprobar los permisos en NTFS tengo que poder acceder desde el mismo equipo. Eso es raro. Lo normal es que tú accedas por la red. Vamos a ver si Jenny tiene permisos de escritura desde la red. Tengo que escribir el nombre desde mi servidor. Y voy a ver si tengo permisos de escritura. No tengo permisos de escritura. Efectivamente, Jenny, igual que el otro usuario, Paco, no tiene permisos de escritura a nivel de la red. ¿Vale? Cerrar sesión y vamos a cambiar otro usuario. Paco debería tener un comportamiento parecido, pero ¿qué ocurre con vos? Bueno, vamos a ir con vos a equipo, seguramente tengan los mismos permisos, puedas entrar con los permisos en NTFS. ¿Vale? Y después puedo acceder vía red datos. Y como tengo permiso, voy a eliminar una carpeta, ¿vale? Igual que puedo crear una nueva carpeta. Vale. Primero dices, bueno, ¿y qué utilidad tiene si yo puedo entrar con permisos de NTFS y cambiar algo? Por ejemplo, en el caso de Jenny, que yo coja y desde la red lo pueda bloquear. Lo normal es que un recurso en la red no sea accesible de forma como hemos accedido aquí de forma NTFS. Simplemente se los explico para que puedan hacer comprobaciones en el servidor a la hora de compartir con algunos usuarios, sobre todo porque a veces nos confundimos con los permisos y a la hora de otorgarlos podemos meter la pata. Entonces, algunas formas a veces más claras de sobre qué elemento se está haciendo el error, se está cometiendo el error. Por ejemplo, dice, bueno, el error estará en los permisos de red o el error estará en los permisos NTFS. Pues puedes hacer este tipo de trucos para encontrar los errores, ¿vale? A veces dan errores y no sabes muy bien por qué, ¿vale? Tienes que estar trabajando un tiempo con ellos para terminarlo. Y creo que con todo esto, pues nada, simplemente podemos hacer algunos cambios más para determinar elementos o quiénes pueden acceder a mi carpeta y quiénes no.